Bueno, la primera pregunta dice, más del 90% de nuestras intervenciones son con familias en situación de indigencia. Esto implica que son familias que no tienen para comer, vestirse, higienizarse, estudiar, trabajar y vivir en condiciones dignas. El 60% de ellos son niños. ¿Cómo proponen revertir esto? Bueno, puntualmente creo que la pregunta está buenísimo porque tiene datos, cosa que por ahí no manejamos a nivel de Consejo Deliberante. Nosotros creo que es un poco ahondar en lo que hemos planteado, ¿no? Hoy decíamos que la pobreza se combate con trabajo, no hay otra. Pero en ese mientras tanto, en esa generación de empleo genuino que se está buscando, desde las diferentes herramientas que se le tiene que plantear a los empleadores, a las empresas e industrias, creo que es fundamental el acompañamiento del Estado y también fortalecer las ONG. Por ahí yo lo hablo muy, cada uno va a hablar desde donde trabaja, ¿no? Yo que estoy en Proyección Quequenense, es fundamental poder trabajar en red. Nosotros estamos muy contentos con Proyección Quequenense cada vez que podemos ir a las reuniones de red. Hablo desde lo municipal, ¿no? La solución obviamente que es el trabajo, pero fortalecer de saber qué es lo que hay en cada barrio, en cada zona, y saber el Estado provincial, el Estado municipal y las diferentes instituciones, saber cuál es la oferta que tienen y el acompañamiento en alimentos, en lo que es vestimenta y lo que es el acceso a la salud, es fundamental el trabajo en red hoy por hoy para priorizarlo. Bueno, en este caso, nosotros plantearemos desde el Consejo Deliberante la creación de lo que se denomina programas de huertas urbanas. Eso es un programa de contención social que hoy funciona en el municipio de Rosario, donde a través de terrenos fiscales y un programa de asesoramiento del municipio, los vecinos que no tienen trabajo o están desocupados puedan ocuparse con el tema de la agricultura urbana, con el asesoramiento del municipio, donde se establecen ferias para poder vender, e incluso el resultado de lo producido en las huertas sirve para consumo propio, para comercialización. Así que bueno, creemos que eso es, para nosotros es interesante, como también fomentar el tema de lo que son microemprendimientos, que tiene que ver con todo lo que es autogeneración de empleo. Hoy por hoy tenemos una situación social bastante complicada. Creo que todo lo que digamos nosotros acá va a servir para paliar algo, no lo va a resolver, porque esto es una cuestión de... ¿Ya está el team? Bien. Bueno, la verdad que creo que hay varias tareas para hacer, pero creo que sería interesante poder separar lo que es la urgencia y un proyecto que se pueda tener a mediano o largo plazo. Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos del acceso a las necesidades básicas que no están satisfechas de las familias que están en situación de vulnerabilidad, por un lado. Por supuesto que el gobierno municipal contará con para resolver esas urgencias, pero de parte nuestra, promover, proyectar y hacer un trabajo en conjunto para que los vecinos puedan acceder a un empleo a través de la economía familiar, como lo veníamos planteando, creo que la mayoría hasta ahora. Y por sobre todas las cosas, defender el trabajo local es una de las herramientas más importantes para que estas cosas, que estas situaciones que vienen pasando en nuestras familias no sean aún mayores. Sí, me han escuchado hablar muchas veces de la palabra articulación, ¿no? Creo que falta articulación, principalmente del Estado con las entidades intermedias, ¿no? Hay muchos sectores de la población que se organizan y que dan asistencia alimentaria, dan asistencia en vestimenta a muchas familias de Necochea y de Quequén, tanto organizaciones políticas como en el caso de la nuestra, que cuenta con 3 merenderos. Cáritas es otro ejemplo. Se han dado sucesivas situaciones de vulnerabilidad ante efectos climáticos, fenómenos climáticos, y muchas veces se da ahí la articulación entre los de abajo, digamos, y la política debería, digamos, la política desde el Estado debería llevar adelante esa articulación, ¿no? Entonces, si hay un consejo de la niñez
Se podrían sentar a todos los actores sociales para coordinar de manera denodada para hacer esto que es ayuda social. Lo otro es justicia social, que es otra cosa que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con cuestiones de fondo. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, lo que nosotros proponemos es seguir trabajando y manteniendo todas las redes y el trabajo en equipo que se está haciendo, manteniendo el presupuesto y aumentándolo para el próximo año, y seguir contando con el apoyo del Consejo Deliberantes en la aprobación de ordenanzas necesarias para entrar a los planes nacionales a los fines de acceder a las cloacas y servicios esenciales, así como también poder terminar los trámites de escrituración de los barrios que hoy no lo tienen, y de esta manera poder dar herramientas necesarias a todos los vecinos para poder salir de esta situación de vulnerabilidad. También continuar con todos los programas que hablamos hoy del tema de empleo, productividad, del parque industrial planificado, y comprometernos hoy no lo dijimos, pero hay ya un curso de capacitación local en la oficina de empleo, que sí es del municipio, para poder capacitar a un grupo de personas limitado, pero bueno, se armó ya la oficina de informatización, así que es una herramienta más también. Sí, hablar de esas necesidades a mí me lleva a la mente pensar en el fortalecimiento de la familia, y en el fortalecimiento de la familia está obviamente el empleo, la seducción que tiene que llevar adelante el municipio para que empresas, grandes empresas se puedan instalar acá en Necochea, y las condiciones ideales para que una empresa participe y traiga acá sus producciones para que haya empleo genuino en el distrito es lo ideal, ¿no? Pasa con otras ciudades cercanas que no tienen la gracia que tenemos nosotros de tener un puerto, de tener todas las cualidades que tiene el distrito de Necochea. Y bueno, y después el fortalecimiento de las entidades intermedias. Me viene a la mente hoy Ciudad Frutal, con un trabajo impresionante en diferentes lugares, escuelas, y trabajando con adolescentes en situación de riesgo, trabajando con niños y haciendo entender de que con su producción hasta pueden llevar la comida a su casa, y trabajando también y haciéndolo como una tarea que dignifica al niño, que se siente útil, que pueda producir, y bueno, fortaleciendo también el trabajo con los clubes y con todas las entidades intermedias. Bueno, todo lo que escuché hasta ahora es como que estamos aceptando con la cabeza gacha el ajuste que nos viene, y entonces vamos a llegar al trueque como pasó en 2001, porque la pobreza, no nos olvidemos que después del 22 de octubre, la liberación del precio de los combustibles, que va a traer inmediatamente el aumento de los comestibles, inmediatamente el aumento de la energía, inmediatamente en todos los aumentos. Y nosotros estamos pensando cómo paliar ese nivel de pobreza desde una huerta comunitaria, que está todo bien, porque soy ambientalista y me parece que es un proyecto fantástico, pero estamos pensando en paliar y tapar el sol con la mano. Yo creo que desde acá tiene que salir claro que si nosotros no peleamos por un sueldo igual a la canasta familiar, no peleamos por una jubilación de 14.000 pesos, no peleamos, ¿de qué va a vivir el comercio, que es el mayor dador de empleo? El comercio y los talleres son los mayores dadores de empleo de Necochea. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a vivir las personas? ¿A cuántas personas vamos a salir a socorrer? ¿A qué punto de miseria vamos a llegar? Ustedes piensen que en este momento las cooperativas, Argentina Trabaja, están ganando 4.000 pesos. 4.000 pesos, ¿qué son? No existen. La propuesta es, tenemos que salir a pelear por lo nuestro. No me parece que tengamos que proponer seguir empobreciéndonos. La segunda pregunta tiene que ver con la situación en la salud pública, puntualmente, digamos, con la población de mayores necesidades, y también con la salud pública en cuanto a la salud mental, de cómo piensan gestionar políticas y recursos de cara a este tema de que deben dejar de existir los hospitales monovalentes a partir del año 2020, que entiendo va a estar dentro de la gestión de ustedes como concejales.
La pregunta es cómo piensan gestionar políticas serias y recursos de cara a la salud pública en general y en cuanto a la salud mental en particular. Bueno, ahí hablamos de la generación de recursos, de los recursos que pueden ser utilizados para la salud y los recursos que pueden ser utilizados. Miren, estuve leyendo así mínimamente que del impuesto inmobiliario rural llegan a Necochea en todo el año 32 millones de pesos. ¿Cuánta cantidad de hectáreas son? 450.000 hectáreas. Llega eso. Entonces, planteemos de que hay sobre el campo nada de impuestos, que es el mayor generador de riqueza en este ámbito, en este distrito. Después, estamos en una pelea con las agroexportadoras porque no pagan la tasa que fue la tasa portuaria. Y nosotros proponemos más. Toda aquella empresa que haga uso inadecuado de la red vial tiene que pagar otra tasa. Porque en Quequén tenemos 52 plantas de silos en el ejido urbano de Quequén y no, las calles no se puede caminar, no se puede transitar y no pagan. Esto lo hacen, lo utilizan y los vecinos somos los que con nuestros impuestos sostenemos esto. Yo creo que la creación de recursos tiene que ir apuntada a aquellos que más en este momento están ganando. Bueno, creo que nosotros un poco ya compartimos el tema de la creación de recursos para ser implementados en el sistema de salud. Algo que a mí me dejó bastante impactado es la opinión común de sentirse orgulloso con el sistema de salud actual o incluso de hace muchos años. Yo no sé cuántos se atienden, cuántas de sus familias se atienden en institución pública de salud en Necochea, pero a mí me tocó pasar que mi hijo de 2 años casi se muere por falencias en el sistema hospitalario, falencias que se pudieron evitar. A partir de eso empezamos a trabajar e investigar y nos encontramos con muchísimos casos en Necochea, lamentablemente y preocupantemente, de personas en situación de riesgo y hasta en situación de muerte por falencias en la atención hospitalaria. Entonces, me cuesta un poco entender el sentimiento común de orgullo por el sistema hospitalario actual, cuando personalmente tuve que atravesar eso y personalmente mi familia se atiende en instituciones públicas. Después, respecto al tema de los recursos para el sistema de salud, bueno, creo que lo dejamos claro con el tema, quisiera aclarar que hablamos de descentralización hospitalaria para el Hospital Ferrer, no hablamos de provincialización, que es otra cosa completamente diferente, estamos hablando de la creación de un ente descentralizado del hospital. Bueno, con respecto a la generación de recursos, tanto el hospital como los centros de atención primarias tienen un sistema de estadística, que es lo que se está llevando a cabo como una política de gestión para poder registrar toda la asistencia que se presta a pacientes con obra social. De esta manera, bajo un régimen adecuado de control y de estadística, se puede hacer la facturación a través de los distintos programas, Remediar, Sumar y todos los programas que tenemos para poder recuperar el dinero que en gestiones anteriores, no sé si se hacía o no, nosotros lo empezamos a implementar ahora, se incorporaron 4 personas administrativas para hacer este trabajo, además del trabajo que hacen las asistentes sociales en los centros de salud, que comparten esta obligación de carga en el sistema para poder aumentar el recurso, y se ha aumentado del año pasado a en más de 2 millones de pesos. Con lo cual, creo que esto es una manera de poder aumentar el recurso, que es lo que hablaba recién el compañero. Y en cuanto a la asistencia, yo no hablé de orgullo, sí hablé de haber podido llevar adelante y sostener la salud pública teniendo en cuenta la deficiencia que tiene la salud privada. Eso fue lo único que dije, y creo que se cumplió un poco con lo que se prometió. Sí, con respecto a la generación de recursos, muchas veces la voluntad del Consejo Deliberante no es escuchada por los sectores del poder económico de la ciudad, visto que hay una tasa de uso vial, mal llamada tasa portuaria, porque no es una tasa a las exportaciones, sino es una tasa por el uso vial de la infraestructura de Quequén y de Puerto Quequén, que no se está cobrando, y quienes han sido los artífices de esa ordenanza hoy ocupan cargos en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Entonces entendemos que debemos exigir entre todos los sectores políticos, porque se votó, si mal no recuerdo, por unanimidad esa tasa portuaria,
creemos que es importante que esos recursos sean volcados fundamentalmente también en el hospital de Quequén, ¿no? Y con respecto a esto, ¿no?, al recupero que tienen de las obras sociales, hay que optimizar la recaudación respecto de las mismas. Creo que en el último año o se tiene analizado que se va a recaudar alrededor de 18 millones por obras sociales. Creo que hay que optimizar esa recaudación. Coincido con lo que vienen diciendo los chicos hasta acá. La verdad que es preocupante, digamos, que en el sistema de salud pública local tengamos que estar pensando de qué manera generamos más recursos. De nuestra parte, toda la voluntad para acompañar estos proyectos y para, como decía recién Luciano, muchos concejales han votado el tema de la tasa vial, pero no queda, o sea, no basta solamente con generar ordenanzas, proyectos o propuestas o exigir algo si después no se lleva adelante. La verdad que también entendemos que hay que optimizar más los recursos que hay en el hospital, que sería interesante y también beneficiaría a nuestros vecinos que pueda haber más turnos de parte de los médicos especialistas, que muchas personas que se atienden con obra social van al hospital, y si se generaran más turnos sería también una forma de recaudar más. Bien, con respecto a la generación de recursos para el tema de la salud, también coincido con el tema de la tasa vial, tasa portuaria. Creo que hoy hice una mención que en realidad, más allá de que el Consejo la haya aprobado, no por unanimidad, porque no fue por unanimidad, fue por mayoría, hubo 2 abstenciones. Más allá de eso, de la tasa vial, yo creo que la responsabilidad tiene que ver con los empresarios. Vuelvo a repetir lo mismo, que están siendo egoístas para la comunidad de Necochea y de Quequén, de no querer aportar con un tributo que aprobó el Consejo Deliberante. Más allá de eso, nosotros hemos planteado, cuando se vota la fiscal impositiva, que se aumenten las tasas al bingo, a las casas de cambio, a los bancos, a las agencias de quiniela, y no tuvimos nunca el acompañamiento del resto de las bancadas. Porque digo del resto de las bancadas porque ninguno acompañó esto. Y también, otro proyecto que también se aprobó es el tema de la publicación del listado de los 100 mayores deudores, que también ahí hay que ir a recaudar. Sí, con respecto a la salud pública, y creo que todos los espacios políticos que hoy tenemos representación dentro del Consejo Deliberante, reclamamos no solamente el año pasado, sino también este año, el cobro de la tasa portuaria. No solamente lo presentó originalmente, esa tasa se presentó por el radicalismo, y este espacio, quien les habla, propusimos una ordenanza para modificarla, que era el destino del 20% de esa tasa fuera al Hospital Irirzum, que es la población que más dañada ve no solamente la red vial, sino también la salud, y el 20% para el Hospital Irirzum y un porcentaje para lo que es la reparación de las calles que son utilizadas por el transporte. No solamente la presentamos, sino que la modificamos para optimizar mejor eso que se recaude, y también reclamamos fuertemente en el Consejo Deliberante para que se cobre esa tasa. Lamentablemente, ni el gobierno anterior ni este han podido cobrarla. Bueno, la otra pregunta es sobre discapacidad, y la consulta viene sobre qué diagnóstico y qué propuestas tienen sobre este área. Bien, sobre el área, no sé si me toca a mí, pero bueno, sobre el área de discapacidad, digamos, es una materia pendiente, creo que hay. Si bien está la Dirección de Discapacidad, todavía es una materia pendiente. Se está viendo de que el transporte público pueda tener rampas para que puedan acceder al servicio público de transporte. Digamos, el municipio no tiene un ascensor para que las personas con discapacidad puedan acceder al edificio como cualquier persona que no padezca una discapacidad. Digamos, el tema de discapacidad es una materia pendiente que debemos ponernos todos a trabajar, no solo con todo lo que es la estructura edilicia de la ciudad también, porque también hay una responsabilidad de los vecinos.
quizás también. Porque cuando uno ve a una persona con discapacidad transitar en una silla de ruedas, lo está haciendo por la calle, porque le es más fácil porque los vecinos por ahí dejan montículos de tierra, estacionan el auto, ponen una moto, todo en la vereda. Entonces también tiene que ver con una cuestión de educación en cuanto a la inclusión por la discapacidad. Bueno, en realidad, la verdad que nosotros vemos necesario que exista una dirección de discapacidad que se pueda dedicar también, entre otras cosas, a la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios públicos, en los organismos públicos, tanto el Centro Cívico, ANSES, digamos, todos los organismos donde una persona tiene que acercarse a hacer un trámite que no cuentan muchas veces con baño para discapacitados o son muy chicos. Coincido obviamente con el tema de la movilidad, el transporte, el colectivo. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que tenemos una población educativa con 3 escuelas especiales y la falta de acceso a actividades de centro de día porque no hay espacio, no hay matrícula, como por ejemplo puede ser el centro de día todo para ellos o el Mari Serrano, que bueno, tienen ya su capacidad al límite y no hay otros espacios donde los chicos y chicas con discapacidad puedan desarrollar algún tipo de actividad. Eso fue un tip para mí. Bueno. Sí, bien, si bien el gobierno municipal o el Estado municipal acompaña a los talleres protegidos, también materia de aumentar, digamos, el apoyo en recursos económicos también esos talleres, esas actividades que tengan que ver también desde la cultura, desde un área de cultura, que existe una dirección de cultura que permita el acceso a personas con discapacidad a la cultura misma, al deporte mismo. Tengo entendido que de las escuelas especiales hubo olimpiadas de Mar del Plata el último fin de semana y desde el Estado municipal se acompaña. Bueno, bienvenido sea, creo que es lo que hay que hacer desde una dirección que digamos que dé respuestas. Desde la CONADIS, que es la Comisión Nacional por Discapacidad, se hizo un reclamo al Estado municipal por la accesibilidad al transporte público de pasajeros. Quien les habla, en la Defensoría del Pueblo, perdón, y quien les habla cuando fue concejal, llevó adelante también el reclamo de que hoy el servicio público de transporte de pasajeros no cuenta con la accesibilidad que debiera. Entonces es un deber del Estado municipal exigir a la empresa de transporte que haga las inversiones al respecto. Sí, desde el municipio lo que se creó fue una coordinación de discapacidad que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que se ha llevado adelante es esto que acabas de hablar. En realidad, a lo que es el transporte público, se ha realizado una intimación desde la Dirección de Transporte para que también entendemos que es un gasto para el transporte, así que lo que se ha pedido es que en forma gradual se vaya cumpliendo con esta implementación. De aquí a 180 días hay un periodo de graduación 30-60 para que toda la flota del transporte cumpla con esta medida. Desde la Secretaría de Cultura está el proyecto Barrio Cultura, que está en en deportes, que trabaja junto con Cultura, con todos los proyectos barriales para poder integrar a través de la cultura y del deporte a los chicos con discapacidad, y se acompaña desde la Secretaría de Deportes en lo que son las competencias y demás participaciones que tienen. Lo que pretendemos como gobierno es seguir manteniendo eso y poder mejorarlo. Bueno, justamente a mí me toca muy de lleno este tema de la discapacidad porque es el área donde yo trabajo. Cierto que el Ejecutivo está haciendo cosas interesantes en cuanto a la discapacidad, que hasta antes no se estaba haciendo. Sí, la necesidad de mínimamente una dirección de discapacidad es necesaria, urgente.
y atender la gran necesidad que hay de los chicos que egresan de las escuelas de las escuelas especiales, que no encuentran un espacio que los contenga. Sí están los hogares como recién decían, los hogares de día, como todo para ellos u otro, pero no dan abasto porque la cantidad de egresados supera, y un chico que sale de la escuela con un psicólogo, con kinesiólogo, con música, con plástica, con la maestra, incluso estando casi todo el día dentro de la escuela, se encuentra de un día para otro sin nada. Y la mayoría de los chicos que padecen una discapacidad son de gente muy humilde, entonces no tienen accesibilidad a pagar algo privado y quedan mayormente encerrados en su casa. Así que hay una necesidad fundamental que se siga trabajando en cuanto a eso, ya que hay varios proyectos, como dijo recién mi antecesora, en cuanto a la cultura y al deporte fundamentales, pero se necesita urgentemente una dirección de discapacidad. Respecto de esto, creo que un punto que no hemos tocado acá es el tema de las veredas, tanto para las personas con dificultades para trasladarse como para los ciegos. Es imposible andar en las veredas. Y me parece que desde la municipalidad, esto, desde las rampas de acceso a las veredas hasta implementar una ordenanza y un sistema que haga cumplir a los vecinos que tienen que poder transitar por la vereda. No se puede. Creo que me parece que es lo más importante, lo más rápido, lo más urgente, porque esto encierra a la persona, no le permite o tiene que arriesgarse a andar por la calle. Y es una manera de encierro del modo que están las veredas, tanto en el centro como, bueno, en la periferia ni hablemos, no se puede transitar directamente. Me parece que ese es una urgencia que tiene la discapacidad. Bueno, referido a este tema, nosotros desde el Consejo Deliberante presentamos una ordenanza muy interesante que era el tema de las rampas. Si bien se está hablando acá del tema de las veredas, también hay una ordenanza que se sigue discutiendo, no solamente en mantenimiento, sino en muchos barrios nuevos que no respetan el hecho de mantener o de crear la vereda, por respetar una mejor vista de su casa, no hacen veredas, y entonces nosotros lo que pedimos desde el Consejo Deliberante es que el Ejecutivo, este es uno nuevo, se lo hicimos al Ejecutivo anterior a la ordenanza, haga cumplir de que cada uno, más allá de los barrios nuevos o los sectores nuevos que se realicen, las casas que están construyendo, ha crecido muchísimo en Necochea, respeten el hecho de mantener una vereda, para hacer más fácil el acceso. También la ordenanza que nosotros presentamos de la accesibilidad, no solamente que se hagan rampas nuevas, sino que cuando se hacen cordones cuneta, se planifican los cordón cuneta en los barrios, ya se planifique la rampa como hay en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Para cerrar este punto, quería hacer mención del registro cívico, que es una institución pública que tiene más de 20 instituciones municipales y provinciales, en donde se puede acceder a la planta baja con rampas, pero después no cuenta con ascensores ni con ningún tipo de seguridad. En este año, no recuerdo si fue este año, si fue a principios de año, una señora falleció en el edificio porque no encontró los baños en la planta baja. Me parece una situación muy grave de la cual no tuvo repercusión y hubo un acuerdo con la familia, pero igualmente los trabajadores que nos desenvolvemos en nuestra tarea laboral todos los días en el edificio, sabemos de las falencias que tiene y la falta de mantenimiento. Me parece que es un punto que estaría bueno que consideren. Después hay otra pregunta que no la vamos a hacer porque la habíamos pedido que la puedan responder todos, y entonces nos vamos a leer una pregunta de manera particular. Sí vamos a leer la que hace alusión al general. ¿Cuándo fue la última vez que se atendió en un centro de salud? ¿Yo? ¿Todos? En un centro, cuando estaba embarazada.
No, en el hospital hace 3, 4 meses, pero en un centro de salud hace mucho tiempo, sí. Debe ser en vacaciones de invierno. Tuve un episodio un día viernes y me atendí en el centro de salud más cercano a mi casa, que era el Barrio Este. Centro de salud no me acuerdo. Sí, en el hospital Irurzun me atendí la semana pasada. Yo tengo PAMI, por lo tanto estoy capitada en el Hospital Ferreira, por lo tanto ese es mi lugar de ir siempre. En un centro de salud no, porque bueno, mi área, yo iba a una cuadra del Hospital Irurzun, así que hace alrededor de 4 meses, a fines del verano, en el Hospital Irurzun. Bueno, yo centro de salud también hace mucho tiempo y en el hospital municipal hará 2 meses aproximadamente, que llevé a mi hijo a pediatría. Bien, la otra pregunta es, ¿cómo van a ser sus propuestas respecto de la construcción de un hogar para menores? ¿Cómo van a llevar a cabo la planificación, lo real, a conciencia? Bueno, ahí existen cooperativas que llevan adelante, por ejemplo, en el polo productivo, la construcción de bloques, ¿no? Existen terrenos fiscales. Creo que es necesario articular ahí los esfuerzos para llevar adelante la construcción de un hogar de menores. Hay cooperativas de trabajo, de Argentina Trabaja, que están haciendo otras tareas, pero que tienen conocimiento en la construcción. O sea que si se articulan todos esos actores, el gobierno municipal podría llevar adelante la construcción de un hogar de menores, o al menos en primera instancia de un centro, digamos, donde se pudiera dar asistencia a menores de edad. Creo que eso sería mi propuesta, que creo que es muy viable. La pregunta era, ¿cómo íbamos a construir un hogar? En realidad lo que hablamos desde el municipio, desde mi propuesta, fue el reacondicionamiento de una propiedad que se otorgó para poder instalar un hogar de menores desde su nacimiento hasta los 18 años, y en realidad los recursos van a salir del mismo presupuesto que ya tiene destinado en este año, y la idea es no trabajarlo con la hora hombre y con fondos municipales, porque lo que se está haciendo es simplemente refaccionar. No es una construcción. Para ahí, si habláramos de construcción, tendríamos que ver de qué manera se licita la obra y cómo se puede hacer, porque realmente es un gasto de dinero que excede a lo que hoy el municipio podría afrontar en construir un edificio para ese fin. El resto del material humano, de profesionales y demás, serían los mismos profesionales que hoy tenemos funcionando y acompañantes terapéuticos, que ya hay 4 que se reasignarán de lugares y horarios para poder cumplir con la asistencia en el hogar. Yo creo con gestión, específicamente con gestión. Recién hablábamos de la discapacidad, y a 90 kilómetros de acá, de la ciudad de Necochea, hay una escuela especial, privada, que con gestión, ni las 3 escuelas públicas que tenemos acá de especiales llegan a tener lo que tiene esa escuela, y netamente con gestión. Un camionero con su hijo discapacitado soñó con tener una escuela con discapacidad, y hoy tiene 6 combis, 56 cámaras, 6 kinesiólogos trabajando, 3 profesores de música, todo con gestión, sin ningún peso. Y así como se puede gestionar una escuela de ese tipo en una ciudad tan pequeña como Juárez, nosotros con gestión podríamos llegar a lograr un hogar de niños, un centro de días, una mejor calidad en salud, una mejor calidad educativa. Yo creo que gestión es la palabra que tenemos que promover para que se pueda llegar a ciertas cosas que el municipio no las puede cumplir. Respecto de los hogares de niños, y porque he estado muy vinculada con este problema, el lugar físico, con reacondicionar un lugar, podemos hablar de eso. Lo que pasa es que estamos hablando también, cuando hablamos de esto, hablamos de otra cosa, la institucionalización de los niños. Me ha tocado transitar por mi vida con niños institucionalizados, por ejemplo, y es tremendo porque nunca más se adaptan a una sociedad de familia. Entonces hay que ver qué queremos con el
hogar de niños. ¿Qué queremos? He sido familia sustituta durante muchos años y que tenemos que ver qué es lo que queremos. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero tenemos que saber tener muy claro, y creo que en esto tienen que, ahí sí tienen que articular todos los instituciones que tienen en minoridad para saber qué queremos lograr con ese hogar de niños. Bueno, fundamentalmente desde el Consejo Deliberante es una pregunta que tiene que estar apuntado a lo que es el Departamento Ejecutivo. Es una decisión más allá de que el Consejo Deliberante puede apoyar, que sería muy interesante ya que el Ejecutivo tiene esa propuesta que acaba de plantear la candidata del espacio oficialista de un país. Sería interesantísimo que se pueda acercar al Consejo Deliberante y poder, ya que está tan avanzado y está programado, poder todos los espacios políticos del Consejo Deliberante aportar a ese proyecto. No estaba en conocimiento que estaba avanzado o que estaba ya trabajándose. Sería interesantísimo, por ahí es un buen proyecto los que tenemos representación en el Consejo Deliberante para poder acercarse y poder saber entre todos cómo podemos colaborar, y también que el Colegio de Trabajadores Sociales, que son los que primero se encuentran con esta problemática, puedan saber en qué estadio está este proyecto que está avanzado, y no proponer por ahí desde algo que hay que iniciar de cero. Si hay algo que ya esté avanzando o esté iniciado, sería interesantísimo que lo sepamos todos los espacios políticos. Cuando hablamos de interactuar o cuando hablamos de comunicación, creo que hablamos de esto, ¿no? Bueno, yo también coincido con Gabriela en que esto corresponde al Departamento Ejecutivo, una proyección de un hogar de niños. También coincido en que puede generarse a través de una gestión, porque también gestionando se puede llegar a lograr. Sí, sería interesante conocer el proyecto que tiene el Departamento Ejecutivo, pero también en caso de un lugar, un alojamiento, se puede refaccionar algún lugar, alguna casa, algo, si también se pusiera en funcionamiento la ejecución para los 100 mayores deudores de tasas municipales. Quizás ahí se podría lograr y conseguir alguna vivienda o algo para refaccionarlo y poder cumplir con esa función. Bueno, la verdad que sí, creo que es interesante no empezar de cero con un proyecto, sino poder compartir o proponer también en un proyecto de este tipo. Pero la verdad que a mí siempre me ha interesado, nos ha interesado desde nuestro espacio, ver de qué manera podemos aportar nosotros, y creemos que desde el legislativo una de las cosas que marcamos hoy con respecto a la niñez, a los niños, niñas, adolescentes, era la creación de una dirección de niños, adolescencia y familia, porque también entendemos que no tiene que ser el primer paso el sacar al niño de su familia, sino tenerlo dentro del contexto familiar, de ser posible, garantizar que todos sus derechos estén cumplidos y cubiertos, y tratar obviamente de que el contexto familiar avance, o sea, se solucione una problemática para lo cual es necesaria una dirección. Institucionalizar al niño, no sé si, o sea, no creemos que sea la primera de las opciones, sino por el contrario. Si bien hay necesidad de que los niños puedan tener un espacio de abrigo cuando hay que alejarlos de una situación familiar compleja, creo que es mucho mejor, creemos que es mucho mejor que esté con alguna familia que los acompañe durante un periodo para poder volver a estar cerca de su ámbito lo antes posible. Bien, la última pregunta dice, falta de recursos, falta de recursos, falta de recursos. Preguntan los candidatos, ¿por qué en un distrito de 450.000 hectáreas y un puerto no hay recursos? No es que no haya recursos, lo que escasea por ahí el recurso, y tiene que ver con varios factores, no solo uno. No tiene que ver con la tasa, porque estamos apuntando directamente con lo que está hablando de un cobro de impuestos. La pregunta, creo, ¿no? Si mal no interpreté. Y no depende de que uno no lo quiera cobrar o no, como se hablaba hoy de la tasa mal llamada tasa portuaria, que es la tasa al uso de la red vial de acceso al puerto Quequén. Pasa por la educación que todos tenemos en pagar la tasa, pasa por las tasas en general, pasa por la posibilidad económica de poder pagar las tasas, porque también hay una realidad que afecta a todo ciudadano.
y pasa por eso, por una cuestión de que nosotros no podemos, más allá de que creo que el ciudadano en general, podemos estar cansados de ver, uno escucha en la calle ese discurso de te cobran tasas y no hacen nada. Bueno, uno está tratando de hacer y que la gente vea que se está haciendo, que la plata que uno paga esas tasas se invierte, de manera que la plata donde yo estoy pagando mi impuesto a algún lado va. Creo que eso se está viendo y de alguna manera la pregunta que hacen de no hay recursos, sí los hay, es escaso porque el 40% de la ciudadanía paga la tasa, no porque no se le intime, hay más de 30.000 ejecuciones en curso, pero tampoco podemos salir a rematar bienes porque es un impacto social que realmente no es la idea, estamos hablando de vulnerabilidad, no exijamos al Estado salir a rematar una propiedad, no hablo de un campo, estoy hablando de una casa habitacional. Entonces me parece un poquito que por ahí la falta de recursos se refiere a eso, es escaso, no es que falte. Y por ahí no es que no hay una política de cobranza, la hay, simplemente no hay cultura para pagar. Bueno, sí, yo también me pregunto cómo puede ser que en una ciudad tan rica, en un distrito tan rico, haga falta de recursos o no haya recursos, que de última el resultado es el mismo. Si yo me pregunto por qué tenemos el mejor puerto del país y a Necochea eso más que beneficiarlo lo perjudica porque lo único que logra es tener las calles cada día más rotas, una forma de vida cada día peor. El 8% de Quequén solamente está asfaltado, de la planta urbana, que solamente 40% está urbanizada. No hay cloacas, la gente tira las cloacas por desagües fluviales. Bueno, podemos enumerar toda la noche las cosas, las falencias que tenemos. Yo creo que sigo pensando que hay falta de gestión, sigo pensando que el puerto se lo ve como una empresa aparte y privada y el puerto es de Quequén, el puerto pertenece al distrito de Necochea y no le genera ni siquiera un peso. Y yo creo que hay que rever esta situación, querramos disfrazarla como querramos disfrazarla, hoy tener un puerto a nosotros no nos beneficia para nada y hay ciudades que están a muy pocos kilómetros y logran y consiguen muchísimas más cosas que nosotros, que somos una ciudad portuaria, turística, agroganadera, etcétera. Sí, nuestras dos fuentes de ingresos, dijimos recién, es del campo y del puerto. No tenemos industria y el resto lo pagamos los ciudadanos con las tasas municipales. ¿Y por qué no tenemos recursos teniendo el puerto? Porque el puerto no es nuestro. El puerto es de las 8 agroexportadoras que trabajan en el puerto. Desde 1992, que se privatizó este puerto, porque esto del consorcio es una figura pública, se privatizó este puerto, deciden, hacen y deshacen las empresas privadas que ahí operan. Y nos guste o no nos guste, esto es así. Y de lo que genera el puerto, de los impuestos que pagan estas empresas que van directamente a la provincia, directamente las usan para su propia conveniencia. Entonces, dragamos con la plata del puerto y lo que sea del alambrado para afuera no tiene ningún tipo de pago. Entonces, el puerto es privado. ¿Qué proponemos? La nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de Puerto Quequén. Bueno, no voy a coincidir con que el puerto no nos beneficie. No me gustaría decirle a los trabajadores que viven del transporte o que trabajan en Cargill o que trabajan en la planta de ACA que se quedan sin trabajo porque se va al puerto a otra ciudad costera. No podemos ser irresponsables hoy cuando estábamos en el debate en diferentes temas, que tenemos que optimizar el recurso, que tenemos que optimizar la forma en que dañan la ciudad. Sí, seguramente, pero no podemos ser irresponsables con las fuentes de trabajo que viven de las empresas que están instaladas acá o del transporte. ¿Cuántas familias viven del transporte en Quequén mismo? Yo vivo en Quequén y la mayoría de mis vecinos viven de que son transportistas. Entonces creo que cuando hay propuestas y cuando hay temas para discutir hay que ser responsables y solidarios con el otro. Insisto en que cuando hablábamos, no la pregunta era un poco la falta de recursos. Hay un problema estructural en Necochea que no es de este gobierno, sino que es de los anteriores también, que es que el 60% se nos va en personal. Y desde ahí es que tenemos que discutir todos, antes de asumir
ser responsables y no aumentar la planta política ni la planta de personal. Optimizar el recurso humano. Bien, creo que a lo largo del debate he mencionado que la falta de recursos se puede remediar con el tema de la tasa portuaria, aumentando el bingo, aumentando los bancos, a las casas de cambio, a las casas de crédito, insistiendo con el tema de los 100 mayores deudores, que eso también, por ahí coincido con Pablo con el tema de la falta de solidaridad en cuanto al aporte de los impuestos. Entonces, creo que eso es una forma de generar recursos que los tenemos al alcance de la mano, pero que no los quieren pagar. Por ejemplo, la tasa portuaria no la quieren pagar, pero sí querían hacer un fideicomiso para pagarla. Digamos que la posición de las empresas es mezquina, no quiere colaborar con el municipio. No es que el puerto no beneficie, las empresas no quieren pagarnos. A todos, no quieren colaborar con nosotros, pero sí ellos se sirven de toda la infraestructura de la ciudad de Quequén para su propio beneficio. Eso sería. Sí, bueno, mucho más que agregar no hay, pero sí creo que hay algo que es desigual en cuanto a lo de las tasas. No creo que la gente no tenga la cultura de pagar las tasas, sino que muchas veces no puede. Y que muchas veces, digamos, habría que evaluar si todos los vecinos y vecinas de nuestro distrito pagan la misma tasa de acuerdo al lugar donde viven, los servicios que reciben. Digo, creo que hay que empezar a pensar en un distrito que sea inclusivo, que brinde oportunidades, que por supuesto el vecino se incentive a dar más, pero no podemos pretender recaudar cuando la verdad que muchas veces los impuestos son altos y la gente no vive toda en igualdad de condiciones. Me parece que esa sería una de las medidas por la cual se podría recaudar mucho más que aquellos que viven, digamos, que tienen un mejor sueldo, que tiene una casa en una zona determinada del distrito, no que esté mal, al contrario, está buenísimo, pero que pueda aportar más con sus impuestos que aquel que vive en una calle de tierra, que nació en una calle de tierra y que probablemente vaya a pasar muchísimos años hasta que llegue el asfalto a su hogar. Sí, fundamentalmente una cuestión de equidad y de justicia distributiva, ¿no? Que aquellos que más beneficios tienen y que mejor les está yendo, como son el sector de las agroexportadoras, tengan que tributar y que paguen esta tasa que hoy está judicializada, porque entendemos que una vez más se violenta la voluntad popular, que es la voluntad del Consejo Deliberante, que puso una tasa y que hoy no se está cumpliendo. Cuando hablamos de la optimización de recursos, también tenemos que ver para qué generamos y para qué creamos una planta política, para qué generamos direcciones, y si esas direcciones van a tener presupuesto, porque también puede sucedernos que creemos direcciones, pero que después no tengamos nada más que el pago de un director, pero que después ese director no pueda llevar de nada ninguna política pública, y ahí estamos despilfarrando dinero en un cargo político. Entonces, creo que la optimización de recursos tiene que ver con eso. Hoy todos hablamos de crear direcciones. Bueno, estamos aumentando la planta política y estamos aumentando también los gastos. Entonces tenemos que ser un poco coherentes con el planteamiento también. En nombre del Colegio de Trabajadores Sociales y de nuestro colectivo profesional, agradecerles a todos los candidatos por el tiempo brindado. Creemos que fue muy positivo para que tanto colegas como la población en general estén al tanto de cuáles son las políticas públicas que van a determinar desde cada partido político. Y agradecerle también al público la presencia y el aguante de tantas horas. Así que nada, gracias.